¿Por qué nos cuesta tanto trabajo compartir el Evangelio? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo que la gente acepte el Evangelio? Cuando yo veo los Evangelios, me sorprende que la popularidad de Jesús era extraordinaria. Lo seguían multitudes. Imagínense que una vez era tanta la gente que le seguía y tanto el tiempo que la gente le siguió desde muy temprano. Se cree que eran las 5 de la mañana y a las 6 de la tarde la gente seguía oyendo a Jesús. Y es esa escena donde se habla acerca de la alimentación de los 5,000. Pero el pasaje dice de una manera muy interesante que eran 5,000 sin contar mujeres y niños. Y yo me doy cuenta que normalmente hay más mujeres que hombres. Entonces podemos pensar por lo menos que había como 10,000 personas, ¿no? Cuando los alimentó. Y en otro momento, él alimenta a 3,000 personas. Pero una vez estaba él predicando, enseñando, y era tal la multitud que se agolpaba. La gente vino a verlo a la casa donde él estaba, que querían introducir a un enfermo y no podían de tanta gente que había y tuvieron que abrir el techo de la casa para poder bajar al enfermo. Esas escenas nos hablan de la popularidad tan grande que tenía Jesús y cómo la gente lo escuchaba con atención. Y entonces yo me pongo a pensar cómo es que de pronto a nosotros nos cuesta tanto trabajo compartir el Evangelio. Nos cuesta tanto trabajo que la gente llegue a escuchar el Evangelio. Poco le interesa realmente a la gente escuchar el Evangelio. No es algo que a la gente le entusiasme. Y yo me pregunto por qué. Ahora, quiero leer un pasaje en el capítulo 5 de San Lucas, versículo 29 al 32. Hay un pasaje que nos da una explicación de ese por qué. Digamos, estaba Jesús, acababa de llamar para ser su discípulo a Mateo, que el nombre arameo era Leví. Y por la alegría que Mateo tenía, que era un cobrador de impuestos, que era un publicano, es decir, él no era religioso, él no estaba de acuerdo con los fariseos, y entonces se les llamaba publicanos. Entonces Dios lo llama, él atiende inmediatamente al llamado de Jesús, hace una comida, y esa es la narrativa de esa comida que tuvo Jesús con Leví. Dice, y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto es interesante, el diálogo que Jesús tiene, la perspectiva que Jesús tiene de la gente es muy diferente a la que tenemos nosotros. Digamos, ¿qué pasaría si una persona alcohólica entra a este lugar? Nos incomodaría. Si un drogadicto entra a este lugar, nos incomodaría. Porque hay gente que nos incomoda. Porque pensamos que el asunto de oír el Evangelio tiene que ver con gente buena, no con gente mala. Esa es nuestra perspectiva. Jesús no tenía esa perspectiva. Y el entorno que había alrededor de Jesús, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús ministraba, era diferente, muy diferente. Y entonces era tan diferente que aquí los fariseos y los escribas le reprochan, ¿por qué comen con
publicanos y pecadores. En una ocasión se le dijo a Jesús que él era amigo de prostitutas y pecadores. Es decir, yo les quisiera preguntar a ustedes, la gente con la que se juntaba Jesús era esta: pecadores y publicanos, prostitutas y pecadores y ladrones. Era la gente con la que Jesús se juntaba. ¿A alguien le parecerá extremo eso? ¿Le parecerá, no, cómo es posible que Jesús se juntara con esa gente? Bueno, él se juntaba con ellos y les hablaba a ellos. Y cuando los fariseos hicieron estos comentarios, Jesús hizo aquella frase maravillosa, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar gente buena. Él no vino a hablarle a gente buena. Él vino a hablarle a gente que tiene perversidad adentro. Mi pregunta es, ¿qué tienes tú adentro? Todos tenemos perversidad. Y entonces, el entorno de Jesús era muy diferente al que nosotros nos imaginamos. Porque, por el contrario, la gente buena, que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos no querían a Jesús. Ellos buscaban matar a Jesús. Pero Jesús buscaba a la gente mala, a la gente perversa, a la gente perdida, y se juntaba con ellos y hablaba con ellos. Digamos, ¿usted se imagina 10,000 personas siguiendo a Jesús y que todos eran buenos? No, todos eran malos. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque tenían necesidad. Porque todos en nuestra condición moral nos damos cuenta de lo mal que estamos y de la necesidad tan grande que tenemos de que Dios haga una obra en nuestra vida y transforme nuestra vida. Esa es nuestra necesidad. Podemos manifestar nuestra maldad, podemos manifestar nuestro pecado, podemos vivir en él, pero siempre habrá un momento en el que nos encontremos en la situación donde quisiéramos que algo cambiara nuestra vida, quisiéramos dejar de hacer lo que estamos haciendo y quisiéramos dejar de vivir lo que vivimos. Y entonces la gente buscaba a Jesús, oía a Jesús. Digamos, es difícil que un delincuente se meta a una iglesia, es difícil que una prostituta se meta a una iglesia. ¿Por qué? Pero ¿por qué cuando Jesús predicaba y enseñaba, ellos le buscaban a Él y caminaban con Él y pasaban tiempo con Él y se admiraban de su palabra? ¿Qué sucedía? Algo diferente a lo que nosotros estamos haciendo. Algo muy diferente. Desgraciadamente, cuando nosotros podemos invitar a alguien para que venga a oír el Evangelio, esa persona pues va a pensar que aquí no cabe porque es una persona mala y aquí hay gente buena. Y mucha gente piensa que aquí hay gente buena. No es cierto que a veces hasta les han dicho, pues, ¿no que vas a la iglesia? Cuando hacemos algo que no está tan bien, luego nos mandan el mensaje. ¿Y eso que vas a la iglesia? Como diciendo, allí solo hay gente buena. Pero Jesús no tenía ese contexto. Y entonces, Jesús está platicando con ellos, lo critican fuertemente porque se junta con gente mala. Y el problema es que religiosamente el judío era juzgado por los fariseos y los saduceos y comúnmente era condenado por su pecado. Y un fariseo no podía ver algo porque luego lo criticaba. Así como criticaron a Jesús aquí, inmediatamente criticaba. Hay gente cristiana criticona. Hay gente cristiana intolerante. Hay gente cristiana que tiene una apariencia mística. Y
cómo hace daño ese tipo de gente en el Evangelio. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿con quién se juntan ustedes? ¿Con quién se juntan ustedes? ¿Alguien se junta con un ladrón? ¿O con un delincuente? ¿Nadie? ¿Nadie se junta con un delincuente? ¿Alguien se junta con un adicto? ¿Sí? ¿Alguien se junta con un homosexual? Fíjense el entorno del pasaje que estamos leyendo, que es muy diferente a lo que muchas veces conceptualizamos en el Evangelio. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué no hay multitudes oyendo el Evangelio? ¿Por qué este lugar no puede estar lleno? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene ciertos prejuicios a venir a una reunión en un templo? ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho todo lo suficiente para que la gente se espante del Evangelio. Me acuerdo cuando le compartí el Evangelio a algunas personas, me acuerdo en la preparatoria le compartí el Evangelio a unos amigos y me tomaron en serio y me dijeron, el problema es que ustedes todo lo prohíben, todo está prohibido, uno no puede ir a una fiesta porque está prohibido, uno no puede tomarse una cerveza porque está prohibido, todo está prohibido. Se sorprenderían. El capítulo 6 de 1 Corintios dice, todas las cosas me están permitidas, no todas me convienen. Todas las cosas me están permitidas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Me preguntó una persona esta mañana, pastor, ¿es malo bailar? Y le dije, ¿tú qué piensas? Pues yo pienso que sí. Y entonces, ¿por qué me preguntas? Pues es que quiero tener un fundamento y una razón para saber que es malo. Y le dije, pues fíjate que no es malo bailar. ¿Qué es malo? ¿Con quién bailas? ¿Qué es malo? ¿Qué música escuchas? Pero no es malo bailar. Un hermano que llegó a la iglesia me dijo después de una reunión que había tenido con los varones en la iglesia, me dijo, hermano, yo me vengo a despedir. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque fíjese que ayer nos dijeron que era malo bailar y ¿qué cree? Esa es mi pasión. Yo me voy todos los sábados con mi esposa a bailar. ¿Y quién le dijo que era malo? Pues el hermano que estaba hablando dijo que era malo, que eso era pecado, que es más, él dijo, si Jesús viene cuando usted está bailando, usted se va a quedar bailando y no se va a ir al cielo. ¿Por qué? Bueno, lo que quiero decirles es, ¿cómo conceptualizamos el Evangelio? ¿Y cómo somos nosotros los que hacemos las cosas malas? Les voy a hacer una pregunta. La Biblia dice que es malo tomar vino. ¿Alguien aquí toma? Vinito, sí. Así como que... ¿Por qué hicieron eso? No. Vino. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué decimos que es malo? La Biblia nunca dice que sea malo tomar. ¿Qué es lo que es malo? Emborracharse. Son cosas diferentes. ¿Se entiende? Es decir, la Biblia no dice que sea malo. Lo que dice es los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Es una persona que está dominada por el alcohol y que vive dominada por el alcohol. Eso está mal. Entonces, recuerdo que fui a predicar a Sonora, a Hermosillo, y hacía un calor espantoso. Y entonces ya me llevaban para la iglesia para predicar,
y el hermano que me llevaba se detiene en un Oxxo y cuando sale con 2 micheladas de este tamaño. Y yo me quedo viendo y dije, ¿qué le pasó? Abre mi puerta y me dice, agárrame esta. Se da la vuelta y me dice, tómesela. Y le dije, ¿es en serio? Y me dice, ¿es en serio? Dije, ¿sabes qué? A mí no me gusta. Tómesela porque se va a deshidratar ahorita que empiece a predicar. Y va a sentir una sed que no va a podérsela quitar con nada, me dijo. Y entonces me metí en un conflicto porque dije, bueno, a mí el sabor de la cerveza no me gusta, el sabor no me gusta. Y entonces pensé, realmente yo no la aceptaba porque yo pensé, esto está mal. Por eso no la aceptaba. Y le ponen su sal y su chile allí, y tómele, y limón, y yo me quedé extrañado, pero recuerdo que ese día, esto sucedió hace 17 años, ese día me puse a pensar, ¿por qué conceptualizamos mal las cosas? Y entonces, vean cómo la gente se aleja de nosotros por cosas que ni la Biblia prohíbe. La Biblia no las prohíbe. Si hablamos de bailar, en la cultura judía había danzas que se hacían en parejas y que se hacían en grupo. El problema es que nosotros, cuando hablamos del baile, asociamos el alcohol, la borrachera, ¿sí? Y entonces decimos, eso está mal, y sí, eso está mal. Pero si usted quiere bailar con su esposa, pues baile con su esposa. Y es una expresión de alegría. El vino es una figura de gozo. Son cosas diferentes el gozo y la alegría. La alegría es una convivencia comunitaria, donde estamos de fiesta. Eso es una alegría. El gozo es algo personal. ¿Y qué hacemos? Claro, un día metieron a la iglesia la danza, pues para no perder la costumbre de lo que traíamos antes, ¿no? Pero bailar no es malo. Tomar no es malo. Juntarnos con algunas personas que son pecadoras no es malo, sobre todo porque ¿de qué manera vamos a influir en ellos? ¿De qué manera los voy a atraer? ¿De qué manera? Pero nuestra mente se hace religiosa, restringe, oprime y ahorca. Y entonces la gente nos dice, no, pues ahí están los santurrones, ahí están los que todo está prohibido. Cuando realmente el Evangelio no es una prohibición, el Evangelio es una libertad en Cristo y un entendimiento para las cosas que me convienen y las cosas que me hacen bien. Y entonces llegamos a una fiesta y si alguien está tomando una cerveza me salgo, ¿no? Porque eso es pecado. Ahora, estoy tocando un tema muy sensible y muy importante, porque esto no me va a convertir a mí en un borracho, porque esto no me va a convertir a mí en un adúltero. O sea, entiendo lo que me conviene y hasta dónde me conviene y hasta dónde me está permitido. Y entonces, si alguien me dice, ¿ustedes prohíben tomar? No. Pues es que yo me encontré una persona que decía, la Biblia no lo prohíbe. La Biblia prohíbe que te embriagues.
y que seas dominado por el alcohol. Entonces los conceptos son diferentes. Ahora, hay un momento en la iglesia donde una cosa es lo que la Biblia enseña y otra cosa es lo que nuestras costumbres empezaron a enseñar. Les pongo un ejemplo. De pronto hay iglesias que una mujer no puede usar un pantalón. Va a entrar, le ponen unas naguas y si no, no le permiten la entrada. La Biblia nunca habla de los pantalones, ni existían. Pero ¿cómo las costumbres de la iglesia se imponen sobre la doctrina de la iglesia? Entonces a alguien le pareció que una mujer no se debe de pintar. Y llegué a un lugar donde ponían la comunión para participar de la mesa del Señor y una persona estaba con un trapo y unos Kleenex para que si una mujer venía pintada, primero le pasara el trapo, los Kleenex y después podía participar de la mesa del Señor. ¿Dónde la Biblia dice eso? Ahora, menciono todo esto porque la pregunta fue, ¿por qué la gente no viene? Porque estamos llenos de tabúes que la Biblia no tiene, que Jesús no tenía, que Jesús no condenaba, pero nosotros sí los condenamos. Y entonces se da cuenta mucha gente que no cabe en el Evangelio, porque ya no lo puedo explicar con la Biblia, pero así es. Y entonces entramos en problemas. Hemos creado una fama para el Evangelio, donde todo se prohíbe, y para que la gente pueda entrar a un lugar, a un culto, le cuesta un trabajo porque se imagina muchas cosas aquí. Ahora, ese problema se vuelve contra nosotros también. ¿Por qué? Porque el día que alguien nos invitó a una cerveza y nos la tomamos, me siento tan pecador que cómo voy a ir a la iglesia. Soy un hipócrita. Espero estarme explicando o que me pueda ayudar a entender lo que estoy hablando. Y entonces esa persona que había llegado al Evangelio, ahora tomó y se siente terrible. Cuando esa parte es parte de su libertad en Cristo. Porque no estoy rompiendo los límites del Evangelio, no estoy transgrediendo lo que es mi conducta como cristiano, pero la gente es así. Y ahora que hay cerveza sin alcohol, porque hay cerveza sin alcohol, yo me pongo a pensar, ¿ahora qué pero le van a poner a la cerveza? Pero le aseguro que si usted llega a un lugar o con un cristiano y usted se toma una cerveza sin alcohol a propósito delante de él, lo va a condenar. Y les voy a decir, el problema es que estamos en un mundo donde nosotros no distinguimos lo bueno y lo malo. Porque lo bueno es que yo tenga alegría, lo bueno es que yo me puedo tomar una cerveza, lo bueno es que yo puedo bailar. Eso es lo bueno. Pero no lo logro distinguir, porque para muchos eso ya es lo malo. Ahora, observen la acusación que le hacen a Jesús. Está comiendo con pecadores y con publicanos. El publicano era el que, a mí no me hables de la religión. Y esa gente estaba allí y Jesús estaba comiendo con ellos. Y entonces Jesús dice, no he venido a las personas buenas, he venido a los pecadores. He venido a los pecadores. Y no es que hagamos una doctrina liberal en esto, que digamos, no, pues ahora el pastor está medio liberal, ¿no? No sé qué le pasó y se puso medio liberal. No es un asunto de
de ser liberal. Es un asunto de revisar lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia. Y entonces yo puedo sentirme feliz y en paz cuando vengo a buscar a Dios. No obstante, me puedo tomar una cerveza, me puedo tomar una copa de vino, me puedo tomar hasta donde yo no pierda mi conciencia. Porque por otro lado, muchos pecan con el alcohol, pero otros pecan con la comida. ¿O no? Y finalmente ambas cosas son un exceso. Y entonces nosotros hemos ido haciendo tan pequeñito el Evangelio y tan apretado el Evangelio que a la gente no le interesa nuestro Evangelio. Y no estoy diciendo con esto que adaptamos el Evangelio para que la gente venga. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no podemos nosotros llamarle pecado a lo que la Biblia no le llama pecado. Que no puedo hacer de lo que para la Biblia no es pecado, no puedo hacer de eso pecado. No soy yo quien pone esos parámetros, es la Biblia. Y entonces me siento con una mayor movilidad. Por ejemplo, mi papá no probaba ni siquiera un pastel envinado. Si estaba envinado, no lo probaba. Y yo le pregunté, papá, ¿por qué? Porque vengo de una familia alcohólica y todos mis tíos murieron alcohólicos. Es decir, hay algo que no le conviene ahí. Y él mismo pone un límite. ¿Sí me explico? Pero lo que a mí no me hace daño, a él le puede hacer daño. Es válido que él me diga, no quiero tomar. Tan válido como que yo diga, me quiero tomar 1 o 2 copas de vino, o me quiero tomar una cerveza. Tan válido como eso. Pero no puedo restringir el Evangelio de tal manera que la gente se espante del Evangelio. No puedo. Ahora, había multitudes que seguían a Jesús porque nadie se sentía juzgado ni condenado con él. A veces hablamos condenando, juzgando. Y entonces una persona que se siente juzgada y condenada en una reunión no regresa. Lo juzgamos y lo condenamos. Jesús no juzgaba y condenaba. ¿Recuerdan a la mujer adúltera? Llegaron y le dijeron, fue hallada en el acto del adulterio. Hubo testigos. La ley dice que debe de morir apedreada. ¿Qué dices tú? No violó la ley, pero dijo algo que era muy importante. El que de ustedes esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. ¿Qué pensaría aquella mujer? Estaba sentenciada a morir. Estaba esperando el momento en el que le cayera la primera piedra. Y Jesús tiene esa respuesta. Pero no solo eso. La gente se va y Jesús le dice, ¿y dónde están los que te condenaban? Ella dice, no hay ninguno. Pero Jesús, pues Jesús no tiene pecado, Jesús la va a apedrear. La va a matar a pedradas. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Esa mujer volvió a cometer adulterio alguna vez? No.
Y la respuesta es, en la respuesta de Jesús cuando le dice, vete y no peques más, lo que dice la traducción griega es, vete y yo te hago libre de tu pecado. El Evangelio hace libre del alcoholismo. El Evangelio hace libre del alcoholismo, el Evangelio hace libre de la drogadicción, es decir, de un dominio. Y me hace libre de un dominio para que yo pueda vivir en libertad. El Evangelio. Y qué buena noticia sería para mucha gente que Dios puede hacerles libres del dominio, de lo que los domina, para ponerlos en libertad y vivir sin tabúes y sin límites que la Biblia no pone y que no nos hace sentir culpables. Y entonces, en el capítulo 7 de Juan, habíamos hablado de esa escena donde los fariseos llaman a los alguaciles romanos y les piden que vayan a detener a Jesús y lo traigan preso. Y van los alguaciles y Jesús está hablando ahí delante de la gente. Qué importante es la forma como Jesús hablaba. Y estaban hablando y se quedan impresionados. Y cuando regresan con los fariseos dicen, ¿y dónde está? Y la respuesta de ellos en el capítulo 7 de Juan es, nunca hemos oído a un hombre hablar como este. Y los fariseos dicen, ya los convenció. Es decir, se convirtieron. ¿Cómo convertirnos verdaderamente al Evangelio y no a las demandas de la gente religiosa? ¿Cómo? Digamos, llega una persona que ha sido alcohólica toda su vida, llega al Evangelio, tiene una relación con Dios a través de Jesucristo, se pone a cuentas con Dios, todos nos alegramos, y pasa un mes y resulta que no viene, y cuando le preguntamos ¿por qué no vienes? Es que volví a tomar. ¿Y qué le decimos? Échale ganas, ya no estés tomando. Pues él quisiera, pero no somos nosotros los que lo vamos a hacer libre, es Jesús. No somos nosotros los que logramos poner en libertad a la gente. Y les voy a decir algo. Hay gente que se convierte al Evangelio y sigue lidiando con las drogas o con el alcohol, con la mentira o con el chisme. ¿Sí? Todos lidiamos con algo. Y seguramente Dios nos ha librado de algo. Eso es un hecho. Pero hay cosas en las que Dios necesita trabajar con nosotros para librarnos de otras cosas. Pero en la iglesia todos queremos gente perfecta. Eso no existe. ¿Y saben cuál es el problema? Mi pecado no se parece al de Sergio. El de Sergio no se parece al de Norma. El de Norma no se parece al de Josué. Esa es la realidad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la iglesia es una comunidad de pecadores que está siendo transformada por el poder de la palabra. Pero es un proceso. No seremos nunca perfectos en esta vida. Nunca lo seremos. Nunca. No queramos vernos como lo que no somos y lo que Dios aún no ha hecho en nuestra vida. Porque Filipenses 1:6 dice,
el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día que estemos con Jesús. Antes, no somos una obra terminada, somos una obra en proceso. Cada uno de nosotros. ¿Y por qué te pones así? Porque soy una obra en proceso. ¿Y por qué hiciste eso? Pues Dios sigue trabajando en mi vida. Ahora, en el capítulo 5 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo, ante una situación que había de un hombre que tenía relaciones con su madrastra, con la esposa de su papá, Pablo menciona esto. En la iglesia llega a haber pecados que ni en el mundo se mencionan. Claro, Pablo se dispone a corregir eso, pero entiende los problemas que hay en la iglesia. Y si cometer pecado es una condición para no venir a la iglesia, por eso mucha gente huye. Cometer pecado es una condición para venir a la iglesia, para ser perfeccionado. Aquí estamos los que necesitamos ser perfeccionados. Aquí estamos los que necesitamos que Dios siga trabajando con nosotros. Esa es la realidad, ese es el evangelio. Porque hemos hecho tan perfecto el evangelio en la iglesia que la gente no cabe. Nadie cabe. Jesús se acercaba a los pecadores, hablaba con ellos. Es que yo soy alcohólico, no te preocupes. Ven. Le he dicho a personas, aunque vengas borracho, ven a la iglesia, aunque sea borracho o drogado. ¿Y qué va a suceder? Pues Dios te va a cambiar. No intentes cambiarte tú, porque tú no vas a poder, solo te vas a frustrar. ¿Le has prometido a Dios alguna vez cambiar algo de tu vida y le has dicho, te prometo que esta vez sí voy a cambiar? ¿Alguien ha dicho eso? Yo se lo he dicho. ¿Y qué sucede? No podemos. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque queremos hacer nosotros lo que solo Dios hace. Y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Ve, escucha, oye la palabra, pídele a Dios y deja que Él te cambie. Si yo tuviera que cambiar a la gente, sería un fracaso. ¿Por qué? Ni siquiera podemos cambiar nosotros. ¿Cómo voy a cambiar a alguien? Dios puede. Y entonces, cuando alguien está sufriendo porque está preso de algún vicio o adicción, algún pecado, pues pídale a Dios, hable con Dios. Dios, tú puedes ponerme en libertad. ¿Oyeron que alguna vez Jesús, teniendo toda la muchedumbre, a ver, por favor, los borrachos que se vayan de aquí? A ver, los adúlteros, váyanse para allá. No. Les hablaba, los abrazaba, los invitaba. Y esa gente quedaba impresionada de las palabras de Jesús. Nunca hemos oído hablar a un hombre como habla Él. Cabemos en su evangelio, cabemos en su doctrina. Tal vez alguien se haya sentido que no cabe en el evangelio. Pues es que yo soy muy problemático y a mí me gustan muchas cosas. Con todo lo que te guste, ven. Ven. Y con todos los problemas que tengas, ven.
que sea Jesús quien impresione tu vida, quien cambie tu manera de vivir, quien rompa tus prisiones de las cosas en las que estás preso o que te dominan, y que aprendas a vivir en la libertad del Evangelio. Entonces Pablo dice en la epístola a los Corintios: nadie te juzgue en comida o en bebida. Porque había también los que decían: estás comiendo una comida que fue sacrificada a los ídolos. Imagínense que usted llega un día de muertos a una casa y tiene una ofrenda. Y ahí hay una manzana y se le ocurre agarrar una manzana. ¿Cómo agarraste? Pablo dice: no, los ídolos nada son. Los muertos ya están muertos. Ten la libertad de comer sin que nadie te juzgue. A menos que eso sea molesto para alguien, hazlo por él, no por tu conciencia. Pero nadie te juzgue, dice. ¿Cuántas cosas nos juzgamos? ¿Y cómo estorbamos el Evangelio y lo estropeamos? ¿Y cómo nos volvemos un problema para que la gente venga a escuchar la palabra de Dios? Sería bueno que un día alguien trajera a un amigo drogadicto, alcohólico, homosexual, que lo traiga. Por último, una mujer en la iglesia vino un día muy alarmada a la oficina y me dijo: pastor, dice, estoy deshecha. Acabo de encontrar a mi esposo vestido de mujer en la casa porque él pensó que yo no iba a regresar hoy. Y lo encontré vestido de mujer. Hubiera preferido que me hubiera engañado, dice, pero no enterarme que era homosexual. Y entonces ella estaba lastimada, porque eso lastima. No podemos decir, eso no lastima. Ella estaba lastimada por algo en su matrimonio. Y entonces ella le pidió el divorcio. Él no quería divorciarse. Entonces vino a buscarme. Él nunca había venido a la iglesia. Como hombre, vestido de hombre, vino a buscarme. Quiero hablar con usted, soy el esposo de fulana. Y me dijo: realmente yo tengo 20 años siendo homosexual, dice. Ella nunca se ha dado cuenta, hasta ahora. Va a ser muy difícil que yo cambie. Y le dije: bueno, ¿quieres negociar algo con ella? Es que no me quiero ir de la casa, dijo. Después hablé con ella y le dije: mira, entiendo tu impacto y tu dolor. No lo imagino, pero te entiendo. Pero tienes dos caminos: alejarte de él y alejarlo para siempre. O condicionarlo. Está bien, solo que no quiero que aquí en la casa, y quiero que me acompañes a la iglesia a oír la palabra de Dios. Y entonces él le preguntó: ¿se puede? Pues el pastor me dijo. Y vino él y le dije: sí. Por 5 años él estuvo llegando a la iglesia. Y un día me dijo: pastor, tuve una noche terrible. Sentí asco de mí mismo. ¿Cómo ha sucedido esto en mi vida?
y estoy arrepentido de ser homosexual. Y le dije, ¿cómo pasó? Pues anoche empecé a tener una sensación rara. Después yo mismo empecé a sentir asco de mí mismo. Agarré todas las cosas que yo tenía guardadas, las eché a la basura y no puedo creer cómo es que yo he vivido esto. Le dije, Dios ha llegado a tu vida. ¿No te has dado cuenta? ¿Has oído la palabra de Dios? El Espíritu Santo te condujo a esto. Y me dice, pero no lo entiendo. Yo tampoco, le dije, pero así pasó. Y se convirtió al Evangelio. Una mujer a la que le compartí el Evangelio, le invitaba yo a la iglesia y me decía, no, dice, mire, usted no tiene idea de quién soy yo. ¿Usted tampoco tiene idea de quién soy yo? No, pero usted es un pastor. Sí, pero no sabes cómo soy. Empezó a ir a la iglesia porque acompañaba a su sobrina. Y un día la vi muy conmovida en un servicio, llorando. Y me acerqué a ella, la abracé y le dije, unas semanas después, ¿por qué no te bautizas? Y me dijo, no, dice, eso sí, no me pida eso, dice. Dije, ¿pero por qué? Y me dijo, le voy a contar mi vida. Yo tengo un amante que tengo con él más de 20 años. Todas las tardes, a las 5 de la tarde, él llega a mi casa. Yo le doy de comer, se queda conmigo ahí hasta las 9, 10 de la noche y se va a su casa y vive a unas 3 cuadras de mi casa, con su familia y con su esposa. Y yo me he dado cuenta que yo no puedo dejarlo. No puedo, dice, o sea, no me imagino ya mi vida sin él. Tenemos 20 años. ¿Y qué piensas del Evangelio? No, dice, la verdad es que el Evangelio es lo mejor que yo he oído. Dije, pero entonces, el Evangelio es muy bueno, tú eres tan mala y tú no puedes bautizarte. Y llorando me dijo, ¿cómo quisiera poder hacerlo? Y le dije, bueno, tú decide. Dejar tu pecado no es asunto tuyo. Porque efectivamente, ya me lo dijiste, no vas a poder. Es un asunto de Dios. ¿Por qué no confías en Dios? Das un paso para bautizarte y deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Se bautizó. Un día me habló, 3 meses después. Necesito verlo ahorita, me dijo. Dije, no puedo. Pues vea cómo, pero hoy quiero verlo. Ya era como las 7 de la noche. Le dije, bueno, puedo después de las 9 de la noche aquí en la iglesia. Y ahí estaba. Y la misma experiencia. Me dijo, fíjese que anoche empecé a pensar, ¿por qué le hago daño a esa familia con este hombre? ¿Y qué me deja a mí andar con este hombre? Y empecé a llorar. Y empecé a darme cuenta que yo no necesitaba eso en mi vida. Y me he reclamado muchas veces, ¿por qué hice eso? ¿Por qué viví así? ¿Por qué le enseñé a mis hijos esto? Llegó ya a mi casa a las 4 de la tarde y le dije, no quiero volverte a ver nunca más. ¿Qué te pasa?, le dijo. No me preguntes, simplemente vete con tu familia y aquí nunca más vuelvas a venir, por favor. Se le costó mucho trabajo entenderlo. Pero quiero preguntarle, ¿qué me pasó? Le dije, bueno, yo te dije, da un paso de fe y deja que Dios haga lo demás.
Le voy a decir algo. Muchas veces para que una persona se bautice necesitamos que ya se haya hecho una buena persona. Entonces sí, una persona se bautiza cuando ha creído en Jesús. Y de ahí en adelante Jesús se encargará de cambiar su vida. Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, dice Juan, 1 Juan capítulo 3, para destruir las obras del diablo. Creo que necesitamos llevar un evangelio más ligero, pero más real, donde Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es escuchar su palabra. Lo demás es asunto de Dios. Y entonces la gente llegará, porque la gente también quiere cambiar, pero cree que tiene que cambiar antes de llegar aquí, y eso no es cierto. Ahora que estoy diciendo esto, muchos de ustedes se acuerdan qué hacen en su vida personal. ¿Cuáles son sus flaquezas y cuáles son aquellas cosas que todavía no han cambiado en su vida? Pero que Dios las va a cambiar. Porque lo único que no tienen que dejar de hacer es buscar a Dios. Jesús es amigo de pecadores y de publicanos. Jesús es nuestro amigo. Cierre sus ojos. Dios, ayúdanos a ser entendidos. Ayúdanos a conocer tu palabra y vivir el evangelio de tu palabra. El evangelio que puede cambiar a la gente y que nos hace vivir en libertad. Dios, necesitamos que tú abras nuestro entendimiento y que entendamos las cosas correctamente. Y vivir en el evangelio y hacer posible el evangelio para quienes lo necesitan y no te conocen. Dios, ayúdanos. Si alguien se siente culpable, debe de entender que tú vas a cambiar su vida, tú. Debe de entender que él debe de mantenerse firme en su relación con Dios. Pero que cambiar la vida es una tarea tuya, Señor, y no nuestra. Ayúdanos a entenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo Cantemos ese canto. quiero más de ti. Mueve un poquito el proyector. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Haga de este canto una oración a Dios. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad.
entender tu palabra. Y transforma la vida, Señor. Transforma nuestra vida siempre. Gracias, Señor. Gracias.